Entonces, les comentaba, se van a agrupar. ¿Qué es lo primero que hay que sacar? Hay que determinar dos cosas antes de empezar la tabla. Obviamente, si tenemos un conjunto de datos, nosotros tenemos que saber que si lo vamos si vamos a hacer datos agrupados, tenemos que saber dos cosas. Primeramente, el número de grupos que vamos a hacer o el número de intervalos que vamos a usar. Y además el tamaño de esos grupos o intervalos o clases, como quieran llamarle. ¿Ok? ¿Se entiende qué es cada cosa? Sí, maestro. Ok. Tenemos que saber el número de intervalos que vamos a manejar en esa tabla y además el tamaño de esos intervalos. Tenemos aquí un conjunto de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? ¿Alguien me puede decir? Donde dice 23, 29. Ajá, exactamente. No. ¿Cuántos datos hay acá? En esto. 55. Hay 55 datos. Muy bien. Entonces, vamos a uno. Entonces, lo primero que hay que saber, como les dije, es el número de intervalos. Para eso vamos a usar esta fórmula de acá. ¿Ok? Copien la fórmula. ¿Ya copiaron la fórmula? Sí, maestro. Ok. Ahora, en la fórmula les pide dos, bueno, les dice y les pide dos cosas. Les dice K, que es el número de intervalos, es igual al rango entre 1 más 3.322 por logaritmo de n. N, para ustedes, ¿qué es n? La cantidad total de intervalos. No. ¿Qué siempre ha sido De n para ustedes? frecuencia. No. ¿Qué ha sido n para ustedes en las tasas Número de anteriores? datos. El número de datos, efectivamente. Es el número de datos. Y el rango, ¿cómo lo sacamos? Es el dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato más alto aquí? 55. ¿Y cuál es el dato más bajo, más pequeño? 18. 16. 16. 16. Entonces el rango es al mayor se le resta el menor. ¿Cuánto me va a dar? 39. 39. Sí, el de 55 menos 16. 55 menos 16. Ok. Pero no es 55 el mayor. Yo ¿Cuánto me vi, yo vi, yo vi otro que había de 52. Porque no vi 55. No hay 55. Yo vi 55 es el 50. número de datos. 54. 54. Ok. Es el dato más alto. Entonces, al mayor le quito el menor. Aquí Son está. 18. 38. 38. Aquí está. Para encontrar el número de intervalos es esta fórmula. ¿Ok? 36. 38. ¿Ok? A 54 le quito 16, me queda 38. Dividido entre 1 más 3.322 por logaritmo de n. N, dijimos que es el número de datos. Ahí sí, n es 55.
Y ya solamente se efectúa la división de manera correcta. Si lo van a poner en la calculadora directo, es así como está acá. ¿Ok? Te quedarían 38 entre paréntesis 1 más paréntesis 3.22, perdón, 322, paréntesis log de 55, cierran 1, 2, 3 paréntesis. Y les da 5.6. Háganlo y díganme qué eso les da. A mí me da otra cosa, pues por mi calculadora. Todavía no he buscado cómo. Ok, ¿todo bien? Ok, bueno, les da 5.6. Ahora, 5.6 es cercano a ¿cuál entero? A 6. A 6. A partir de punto 5 sube al siguiente entero, ¿ok? Recuerden, después del punto 5 sube al siguiente entero. Entonces, este es cercano a 6. Es quiere decir que vamos a tener 6 intervalos o 6 clases. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos 6. Ahora, nos interesa saber encontrar el tamaño de los intervalos. Para eso se usa esta fórmula. C es igual al rango entre K. El rango ya sabemos que es 38. Está aquí. 38 lo hicimos también en la anterior. Entonces tenemos que es 38 entre 5.6. Si bien acá, para K, dijimos que es cercano a 6, este valor nos sirve para el número de intervalos. Pero en la fórmula del tamaño de intervalos lo vamos a dividir entre el valor real que nos haya dado la división anterior, o sea, 5.6. 38 entre 5.6 nos da 6.78. Y esto es cercano a 7. ¿Alguna duda? ¿Me podrías repetir una vez más el del tamaño del intervalo, maestro? Tamaño de los intervalos, ok. Es el rango, aquí está la fórmula, rango entre K. K ya le encontraron, era el 5.6, ok. Fue lo que encontramos. Entonces van a dividir el rango, ya saben que es 54 menos 16 da 38, aquí está, 38. Entre 5.6 es lo que les decía. Si bien el rango, nosotros, digamos, la K ya definimos que es 6, ese 6 es para efectos del número de intervalos de la tabla de distribución. Pero el valor real de esta cuenta es 5.6, entonces entre el valor real lo van a dividir. 38 entre 5.6, eso me da 6.78 y como les dije, después de 0.5 sube al siguiente entero, por lo tanto es cercano a 7. Entonces vamos a decir que los intervalos van a tener un tamaño de 7 datos. No sé si queda, otra vez. Gracias, profe. Ya. ¿Quedó? Es el de, sí. Es el de, el tamaño de los intervalos, el con el de la K. O sea, se saca el del anterior, el del 38 con la K. Se divide Exactamente. y lo que da. Pero se divide entre el valor que nos haya dado la cuenta, no entre lo que nosotros nos hayamos usado para los intervalos, ¿ok? Nada más estén pendientes de eso.
Ok, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Excelente. Entonces vámonos a la tabla. Ya tenemos nuestros datos, ya tenemos el número de intervalos, ya tenemos el tamaño de intervalos. ¿Ok? Ya sabemos que esos datos van del 16 al 54, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente contar, armar nuestros intervalos. Si nuestro intervalo es el más pequeño, o sea, vamos a empezar con nuestro número más pequeño, que es 16, y vamos a contar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya tengo mis 7 datos, entonces 16 al 22. El siguiente intervalo va del 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahí tenemos nuestro segundo intervalo. Son 7 datos. Siguiente, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, nuestro siguiente intervalo. Y así se van yendo hasta llegar a 57. Ok, que no tenemos 57, no pasa nada, pero tenemos que armar nuestros intervalos hasta donde lleguemos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, pues pasamos a lo siguiente. Ahora, tenemos que sacar la frecuencia. La frecuencia es, ¿qué era para nosotros en los temas anteriores? La frecuencia, ¿cómo la sacaban? era la cantidad de veces que se repetía, ¿no? Sí. Exactamente, un dato, ¿no? La cantidad de veces que se repetía en un dato. Ok. Pero aquí, como estamos hablando de intervalos, ya no vamos a hablar de un solo dato. Vamos a hablar de las veces, la cantidad de números de este conjunto de datos que están presentes en este intervalo. O sea, todas las veces que aparezcan un número contando al 16 y 22, entre esos dos, que sean 16, 22 o entre esos números, van a contar como frecuencias. Aquí nos dice la tabla que hay 9 valores. Vamos a ver si es cierto. En la primera columna, ¿hay algún valor que sea, que sea 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22? ¿Hay Sí. algún valor? Sí, 18. ¿Cuántos hay? Uno nada más. Uno. Uno nada más. ¿Y el 22, no? Sí, Hay Ah, dos datos entonces, ¿no? pues columna, sí, escuché que decía columna. No, en filas, perdón. En filas. 18 y 22. En la segunda fila, ¿hay valores correspondientes sí a hay. este intervalo? ¿Cuántos hay? Hay dos 22. Hay un 22 acá, muy bien. Hay otro Dos 22 acá. ¿Qué más? un 18 Y un y un 18 y un 20. ¿Cuántos valores ya tenemos en total? Aquí tenemos 20. 1, 2, 3, 4, más 2 de arriba, 5. Ya tenemos 6. Aquí abajo, ¿cuántos hay? Hay otra en esa fila. ¿Hay algún otro valor? Hay dos, Ya tenemos 20 6. y 21, 10. 7 y 18. Ya tenemos 8 valores, ¿no? Tenemos 6, Sí. 7 y 8. Ahora aquí en esta fila, ¿hay alguna otra? No, Y en la última, solo uno, la 16. 16. Listo, son esas 9 frecuencias. ¿Ok? ¿Sí entienden cómo sale esto? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? Además de Zulu, que no tiene ninguna. ¿Alguien más? No, Perfecto. Entonces pasamos a lo siguiente. La frecuencia relativa. Esto ustedes ya saben cómo sacarlo. Muy sencillo. La frecuencia relativa es el valor de la frecuencia entre n. Aquí, ¿cuánto vale n? 55. Entonces dividimos la frecuencia entre 55 y me da la frecuencia relativa. Eso lo hicimos esto es igual, se saca igual que en los temas anteriores. Realmente eso no es nuevo. Aquí dividían 26 entre 55, 11 entre 55, 3 entre 55, 4 entre 55 y 2 entre 55. ¿Ok?
¿Alguna duda? No, maestro. Frecuencia acumulada, ¿cómo sale? Es la sumatoria. El primer valor de la frecuencia acumulada corresponde a la primera frecuencia simple, 9. 9 más 26, 35. 35 más 11, 46. 46 más 3, 49. 49 más 4, 53. Y 53 más 2, 55. ¿Dudas hasta acá? Esto ya lo vimos, No. ¿no? Perfecto. Frecuencia relativa acumulada. Pues lo mismo que en la frecuencia simple con la frecuencia acumulada, aquí es la suma de las relativas. El primer valor corresponde al primer valor de la relativa y se suma a la siguiente, 0.1636 más 0.4727 igual a 0.6363 y así sucesivamente hasta que dé cercano a 1 o 1. No se puede pasar de 1, se pasa de 1, algo están haciendo mal. Eso ya lo sabemos. ¿Alguna duda con esta columna? Es lo mismo que ya hemos visto. No, profe. Nada, perfecto. Entonces, ahora pasamos a las medidas de tendencia central. La primera que vamos a ver es la moda, ¿ok? Para la moda, copien esta fórmula, que es la que vamos a manejar, y copien todo esto, hasta este ejemplo de acá abajo. De esa manera podamos resolver esto. Copienlo, por favor. Me avisan. ¿Terminaron? Sí. ¿Sí? Uy, qué rápido. Bueno, en los triangulitos es la letra delta en griego. A ver, en griego, ¿qué significa delta? ¿Qué letra es? Creo que era la C. ¿La C? Creo. La delta en griego es la letra E. ¿La letra qué? Es la E, ¿no? La E. Sí. No, es la D. Delta. Sí, 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 es la D. Es la D. Claro que es la D. No va a ser, muchachos. Es la D. Vivos con su... ¿Quiénes imparte esta materia? Bien griego, ¿no? Sí, Eric. Uy, se va a molestar el maestro Eric. Bueno,
Delta, ¿no? Delta pues es la letra D. ¿Por qué se los digo? Porque en la fórmula que yo puse acá usé la letra D porque no encontré la manera de poner la delta. Pero bueno, el punto es que por eso lo simbolicé yo al teclearlo con la letra D mayúscula. En fin. A continuación describimos cada elemento utilizado en esta fórmula. Límite LRINF es límite real inferior. Ahorita vamos a ver cómo se saca con este ejemplo. Delta I es diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Delta 2, delta I, delta 1, perdón. Delta 2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Y C, pues es tamaño de la clase modal, que esto ya lo definimos. ¿Cuánto vale C? En este ejercicio, ¿cuánto vale C, chavos? Siete. ¿Vale? 7. Muy bien. Para aclarar lo que son los límites reales, observa y analiza el siguiente esquema. Vamos a trabajar para que vean, los límites vendrían siendo en este intervalo, ¿qué valores? 16 y 55. No, los límites 54. de este intervalo, 16 y Ah, ya. 22. 16 22. y 22, claro, son los límites. Sin embargo, aquí aparecen los límites reales, tanto inferior, este sería el 16, sería el límite inferior, y el 22 sería el límite superior. Ahora, si hablamos de límites reales, lo que hay que hacer siempre para cada clase, si quiero saber el límite inferior, el límite real inferior, al límite inferior le resto 0.5. Fíjense. Si yo le resto a 16 0.5, me da 15.5. Eso es para los límites inferiores. Y así, de esa manera, conozco el límite real inferior. Si yo quiero saber el límite real superior, pues al límite superior de aquí le sumo 0.5 y me da el límite real superior, que vendría siendo 22.5. ¿Sí entendieron? Sí, prof. ¿Seguros? Al límite real. Esto es un poco capcioso. Le entendí más o menos. ¿Lo puedes repetir una vez más? Ok, claro que sí. De nuevo. A ver, estos son los límites, ¿no? ¿Sí o no? Límite superior, límite inferior y límite superior. ¿Queda claro eso? Sí, 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 prof. ¿Sí? Quiero saber ahora, ya sé el límite inferior. Quiero saber ahora el límite real inferior. Simple, le resto 0.5. ¿Cuánto me va a dar? 16 menos 0.5, ¿cuánto me va a dar? 15.5. Exactamente, ese es el límite real. Quiero saber el límite real superior. Pues al límite superior le sumo 0.5. ¿Cuánto me va a dar? 22.5. Exactamente, listo, ya lo tengo. Quiero saber el límite real inferior de este intervalo. ¿Cuánto sería? 22.5 y 29.5. Sería el límite superior, exactamente, 29.5. Aquí está. Y ya. Del siguiente, de 30, sería el inferior 26.9, 29.5 el límite real inferior, y el límite real superior sería 36.5. Y aquí está, 36.5. Pero para sacar eso, maestro, tendríamos que hacer nuestra línea así, ¿no? Y todo eso. No, pues tú nada O más estás solito, o viendo. sea, es como No, para guiarse, ¿no? claro, o sea, ese es para ejemplo, o sea, para que vean de dónde sale. Ahora yo veo mi cuadro y mis datos agrupados y me preguntan así de la nada, a ver, Carlos, me dicen, de este intervalo 30-36, dímele los límites real inferior y superior. Ah, pues el real inferior es 29.5 y el superior 36.5. Listo. Solamente le quito o le sumo. Y siempre es 0.5, ¿eh? O sea, eso no cambia. ¿Qué era? Sí. Perfecto. ¿Seguros? Burgos, Yanela. Sí, prof, sí, prof. ¿Ok? Son los únicos dos que me hacen caso. Espero los demás. Es sumar y restar dependiendo el intervalo, ¿no? Claro,
Claro, si es, a ver, ajá. Obviamente depende del valor de los intervalos, ¿no? O sea, si es 23, pues le quito 0.5. O sea, lo que siempre voy a quitar o sumar es 0.5. No me importa el número que sea. Si fuese 100 acá, pues le quito a 100, le quito 0.5 y el límite real inferior sería 99.5. O sea, no pasa Ah, nada. ya. Sí, Sí, está fácil, profe. sí, es solamente al inferior le quito 0.5 y al superior le sumo 0.5. Siempre. No me importa qué número sea. ¿Queda? Bueno, les dice, ahora vamos a aplicar la fórmula. Aquí se los puse. Moda, límite real inferior y pues estos valores. Ok. El límite real inferior, primero, la moda. Tenemos que definir la clase modal. O sea, en este ejercicio de aquí arriba, en los ejercicios anteriores, ¿cómo definíamos cuál era el dato al cual le correspondía la moda? ¿Cuál era la moda de esos datos de aquí? Estoy sombreando. ¿Cómo definíamos cuál era la moda? El que se repetía más veces, ¿no? Exactamente. En Que este, tenía mayor frecuencia. el que tenía mayor frecuencia, exactamente. En este ejemplo que estoy mostrando en este momento, ¿cuál sería la moda? 18. No, no, esa es la frecuencia. El valor de 24. 24, claro. No se confunden qué es cada cosa. ¿Ok? Sería el 24 porque es el que presenta mayor frecuencia. Ahora, si yo me voy a datos agrupados, ¿cuál creen que sea nuestra mayor frecuencia? ¿En dónde está? En el 23 y 29. En Esa 23 y 29, exactamente. Sin embargo, ahí nos dice que en ese intervalo hay mayor presencia de datos, pero no nos dice el dato real. O sea, ¿cuál realmente es esa moda? No nos los dice. Para eso, para saber, bueno, esta frecuencia solamente nos indica en dónde se encuentra la moda, sí, pero no nos dice cuál es ese valor de la moda. Entonces, para eso aplicamos la fórmula que vimos acá abajo, que les dije que copiara. Entonces, ¿cuál sería la clase modal? Recuerden que estos son intervalos o clases. ¿Cuál sería la clase modal o el intervalo modal? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la clase modal? ¿Nadie va a responder? Ya peto mi cheto, maestro. A ver, chavos, ¿cuál es la clase modal? Las clases son estas. Los intervalos son las clases. ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? 23 Entre y el 23 y 29. Eso es todo lo que tienen que responder. Pongan atención a lo que les estoy preguntando. ¿Ok? 23, 29, esa es la clase modal. Entonces, como es el que tiene mayor frecuencia, pues esa es mi clase modal. Vamos a empezar a armar la fórmula. Les dice, límite real inferior, el límite real inferior de la clase modal. Si esta es nuestra clase modal, ¿cuál sería el límite real inferior? ¿Cuánto valdría? 22.5. 22.5. Apúntenlo al lado. Apúntenlo. 23.5, 22.5. Luego les dice, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Primero, ¿qué significa una diferencia? ¿Qué operación matemática es? resta. Es una resta, perfecto. Luego les dice, entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede. Precede, ¿qué les indica? Esa palabra precede, ¿qué significa? La que le sigue. ¿La que le sigue? No, al contrario. La que está La que está antes. antes. La que está antes. Pre es antes. Ya vieron etimologías, ¿no? Ahí está. Entonces es la que está antes.
les dice diferencia, o sea, la resta entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le precede, que está antes. Frecuencia de la clase modal con o entre la frecuencia de la clase que le precede. Esta es la que le precede a esta, al 26, ¿sí o no? Sí, Entonces a 26 le quito 9. Al mayor le voy a restar el menor, más fácil. Al mayor le resto el menor. ¿Cuánto me da? diecisiete. 17. Apúntenlo a un costado. Apúntenlo a un costado. Diferencia de delta 2. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Esta es la clase, esta es la clase modal. Esta es su frecuencia. Entonces, con la que le sigue a 26 le voy a restar 11. ¿Cuánto me da? 15. 15. Entonces, apunten aquí el 15. Y les pregunta de último, la C, tamaño de la clase modal. ¿Cuál es el tamaño de la clase modal? Es C, ya lo vimos aquí, fue lo primero que encontramos. ¿Cuánto vale? 7. 7. Entonces, apunten aquí 7. A la hora de sustituir, me queda de la siguiente manera. Moda es igual a 22.5 más la división o el cociente, la división de 17 entre 17 más 15 multiplicado por 7. ¿Ok? ¿Quieren poner en la calculadora directo? Es así, 22.5 más paréntesis, paréntesis, 17 entre la suma de 17 más 15, paréntesis, paréntesis por 7 y cierran paréntesis. O otra manera, si quieren hacerlo de corrido, ya saben, 17 más 15 es 32. Van a dividir 17 entre 32. Eso lo multiplican por 7 y lo que les da, les suman 22.5 y les da 26.2. Verifíquenlo. ¿Ya lo hicieron? Sí, ¿Cuánto les da? Si les da el 26.2. me da 26.21 y otros más dígitos. Ok, excelente. Para efectos de este ejemplo, vamos a manejarlo con un punto decimal. Ya después saben que debemos manejar 4. En fin, ya tenemos la moda. Ahora vamos con la mediana. La mediana se define como el dato central cuando el conjunto se encuentra ordenado. Para datos ordenados, ¿qué hacíamos? Ordenábamos de mayor a menor y sacábamos el dato central, como hicimos aquí. O en todo caso, aplicábamos esas dos condiciones que de repente nos dio trabajo. Bueno, en este caso, para datos agrupados, tiene fórmula. Ahora definimos la clase mediana. Ojo, ¿cómo definimos primero la clase mediana? Así como en la moda, primero tuvimos que identificar la clase modal, aquí vamos a identificar la clase mediana. ¿Cómo lo hacemos? Se dice aquí, definimos la clase mediana como aquel intervalo de clase que cubre el 50% de los datos. Para identificarla, busquemos el intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea igual o mayor a 0.5. Ojo,
frecuencia relativa acumulada igual o mayor a 0.5. Si yo me voy a la tabla de frecuencia acumulada, ¿cuál es la clase mediana? Se las tengo simbolizadas. Es la clase mediana en cuya frecuencia relativa acumulada es igual o mayor a 0.5. En donde aparece, aquí es 0.16, obviamente es menor a 0.5, y aquí ya aparece un valor mayor a 0.5. Entonces, esta es mi clase mediana. Ojo, estoy identificando mi clase mediana, no el valor de la mediana. ¿Queda claro cómo lo vamos a ver? Aquí está. Copien esto. Esta es la mediana. Cópienlo. Cópienlo mientras corto la grabación.